Jóvenes, buenos días. Vamos a retomar nuevamente las clases después de los exámenes. Espero que todos se encuentren bien de salud. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Si se lo escucha. ¿Qué tal? Ok, muchas gracias. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tales exámenes? ¿No desean comentar cómo les fue? Muy bien. En nuestro curso nos hemos quedado en la parte de árboles, específicamente la aplicación de los árboles binarios. Y estamos, digamos, al día con los temas que corresponden a cada semana, ¿no? Vamos a continuar hoy día con la aplicación de la codificación de Human, que es un algoritmo que utiliza un árbol binario para poder hallar códigos de longitud variable. Lo típico es que se utilice un código de longitud fija para poder codificar cualquier tipo de dato, numérico o alfanumérico, como por ejemplo el código ASCII o el código Unicode o el código BCD para codificar cantidades numéricas. Pero cuando la información tiene que enviarse de un lugar a otro o cuando tiene que almacenarse, ahora interesa que esa información pueda ser de alguna manera empaquetada, pueda ser representada utilizando la menor cantidad de bits. Esto le va a permitir que en una memoria ocupe menos espacio y de igual manera cuando se envíe de un computador a otro, estos datos, si es que tienen una menor longitud, puedan ir a una mayor velocidad. Esto es en las redes que se puede optimizar el ancho de banda. Entonces los datos de alguna manera deben ser empaquetados, deben ser escritos de manera reducida para que puedan tener estos dos parámetros de ocupar menos ancho de banda y puedan viajar a mayor velocidad. Actualmente existen muchos algoritmos para poder comprimir la información. Algoritmos que se aplica, por ejemplo, a los datos digitales, a la información de video, información de audio. Existen varios algoritmos que permiten comprimir la información. Uno de los primeros algoritmos justamente es el que se basó en un árbol binario y fue desarrollado por Christian Huffman como estudiante del MIT que respondió a un desafío del profesor del curso que llevaba en ese momento, que era justamente teoría de la información. Permitió desarrollar un procedimiento construyendo un árbol binario, pero tomó como referencia en la aplicación un parámetro que es importante, ¿no? Como es la frecuencia de repitencia en un archivo. Entonces, el código de Human viene a ser el resultado de aplicar un algoritmo que toma como referencia la frecuencia de repitencia de un conjunto de datos y como resultado lo que se obtiene es un árbol binario. Entonces tenemos, por ejemplo, este bloque que va a recibir información de un conjunto de caracteres. Por acá vamos a tener un conjunto de símbolos.
tales como por ejemplo estos caracteres X, Y, Z, y cada uno de ellos en un texto, en un archivo, van a repetirse un número de veces, y a eso le denominamos la frecuencia de repetición, que podría ser esta. X que se repita F1 veces, el carácter Y en general una frecuencia F2 y el carácter Z una frecuencia F3 de una determinada aplicación. Entonces, aplicando el algoritmo de Huthman, el resultado nos va a llevar a construir un árbol binario. Es decir, el algoritmo nos da la posibilidad de poder construir un árbol binario. Y recordando, los árboles son unos grafos especiales que siempre tienen una raíz, que deben ser conexos. Y en cuanto al árbol binario, a lo más desde cualquier vértice, solamente pueden salir dos aristas. Entonces supongamos que al aplicar el algoritmo se pueda obtener dos frecuencias finales, que vamos a llamarle de esta manera. Por ejemplo, la frecuencia F sub A y la frecuencia F sub B. Entonces acá en la entrada pueden haber un conjunto de caracteres y cada uno con este parámetro que es la frecuencia de repetición. Al aplicar el algoritmo de Huthman, el resultado va a ser un proceso que nos va a dar finalmente dos frecuencias finales y a partir de ahí se puede construir el árbol binario, tomando en cuenta que debe ser un árbol con raíz, con esas frecuencias finales que estamos suponiendo que sean F sub A y F sub B. Se puede construir el árbol binario, que puede tener un conjunto de aristas, puede tener un patrón este árbol, pero al final, cuando de alguna manera retrocedemos y llegamos a las frecuencias que se tomaron como punto de partida, por ejemplo, F1, F2 y F3, se pueden volver a relacionar estas frecuencias con los caracteres iniciales. La frecuencia F1 que corresponde al carácter X, F2 que corresponde al carácter Y y F3 que corresponde al carácter Z. Entonces el algoritmo nos devuelve un método para poder construir un árbol binario de tal manera que los caracteres luego van a quedar como hojas de este árbol, van a quedar como hojas o vértices terminales y ahí se va a localizar a los caracteres. Haciendo por lo tanto una asignación de bit desde la raíz hasta la hoja, se puede encontrar un código o una secuencia de bit de longitud variable. Cuando se construye el árbol binario, se asigna una codificación para las aristas que podría ser de esta manera. Todas las aristas que tienen esta pendiente, digamos una pendiente positiva, pueden ser codificados con el bit 1 y las aristas que tienen la otra pendiente con el bit 0. De esa manera entonces se puede asignar una sucesión de bits haciendo un recorrido desde la raíz y llegando a cada una de las hojas. Por ejemplo, para este carácter X se le podía asignar estos dos bits 1, 1 y para el carácter Y la sucesión 1, 0 y de igual manera acá para Z se le podía asignar la sucesión 0, 1. Entonces este algoritmo nos permite obtener un árbol binario, digamos, óptimo con la cantidad de aristas necesarias
para luego poder asignar o hallar una cadena de bit y asignarlo a cada uno de los caracteres. Pero el parámetro viene a ser la frecuencia de repetición que tengan cada uno de esos símbolos. Entonces los símbolos o caracteres que tengan, por ejemplo, una frecuencia mayor, se les va a asignar cadenas de bit cortas. Y los caracteres que tienen menor frecuencia de repetición, más bien se le va a asignar cadenas de bit que tienen mayor longitud. De tal manera que el resultado va a ser un código que va a tener diferentes longitudes para cada uno de los caracteres. Entonces, cuando se lleva esto ya a una codificación utilizando un lenguaje de programación, se hace un scan de todo el archivo y se va contabilizando las frecuencias de cada uno de los caracteres y luego se aplica este algoritmo que inicialmente lo que va a hacer el algoritmo es ordenar las frecuencias de repetición de los caracteres, por ejemplo, de manera ascendente. Si la frecuencia F1 es menor que F2 y a la vez todo ese conjunto es menor que F3, se van a empezar a ordenar las frecuencias. De esta manera, suponiendo que F1 es menor que F2 y luego F2 es menor que F3, entonces inicialmente se ordenan estas frecuencias de manera ascendente y el siguiente paso es preguntarse si es que tenemos solamente dos frecuencias, como la respuesta es 2, lo que va a hacer el algoritmo es tomar las frecuencias menores y las va a sumar. Sumaría, por ejemplo, F1 con F2. Luego se vuelve a ordenar estas frecuencias. Cuando al final queden solamente dos, se puede ya empezar a construir el árbol binario. Pero si el resultado fuera que se tiene más de dos frecuencias, se vuelve nuevamente a ordenar y a quedarse con las frecuencias menores, es decir, se vuelve a sumar. Ese procedimiento se repite tantas veces hasta que finalmente nos queden solamente estas dos frecuencias. ¿Okay? Entonces, este algoritmo da la posibilidad de hallar códigos de longitud variable, es decir, nos da un método para determinar una codificación alternativa a los códigos de longitud fija. Esto permite obtener un conjunto de bits, una cadena de bits que van a tener ahora menor longitud que un código de longitud fija, como por ejemplo el código ASCII, que podría utilizar por cada carácter X, Y, Z siempre 8 bits. En cambio acá se puede obtener cadenas de menor longitud en función a la frecuencia de repetición. Entonces, este algoritmo sirvió de base matemática para empezar a desarrollar los primeros métodos de comprimir la información. A ver, tenemos acá una tablita. Profesor, disculpe. Dime. Sí, profesor, disculpe. Entonces, si entiendo bien, este algoritmo, por convención, siempre va a codificar el carácter más frecuente con un solo 1. No, esto puede ser, bueno, el algoritmo en general lo que hace es ordenar los caracteres en base a su frecuencia de repetición, de tal manera que los caracteres que tengan mayor frecuencia les va a asignar cadenas de bit de menor longitud, que podría ser un bit, o podría ser de repente 2 bits, o podría ser 3 bits. Entonces los caracteres que se repiten con mayor frecuencia van a ser codificados con cadenas cortas de bit. Y los Entiendo, caracteres profesor. que tienen menor frecuencia, podría ser que se repita 2 veces, 3 veces. Estos caracteres más bien van a ser codificados con cadenas de mayor longitud, que podría ser 5 bits, 6 bits, 7 bits, en fin. Y el resultado es esto, ¿no? Poder construir un árbol binario. Y bueno, ahí tomando en cuenta las características de los árboles binarios,
que siempre son árboles que tienen una raíz y que a lo más, desde cualquier vértice, a lo más deben haber dos aristas, se puede construir el árbol binario, ¿no? Entiendo, Ahora, profesor. Muchas gracias. sí. Entonces, una de las partes de repente desfavorables es que hay que hacer ese recorrido, ¿no? Por cada uno de los caracteres que tiene el archivo para poder determinar este parámetro que es la frecuencia de repetición. Ahora, este resultado del árbol binario, el árbol no es único, no es único. Pueden haber varias posibilidades o varios árboles binarios, pero el algoritmo sí garantiza, digamos, que se puede encontrar un código óptimo que utilice cadenas de longitudes necesarias para poder representar cada uno de los caracteres. A ver, entonces si tenemos, por ejemplo, un archivo que contenga estos caracteres que vemos acá, son 5 caracteres, entre ellos está arroba, almohadilla, el signo dólar, el tanto por ciento, el símbolo de admiración. Y supongamos que en una aplicación se repitan estas veces, ¿no? El carácter admiración 2 veces, arroba 3, el siguiente 4, 8 y 12. Acá están las frecuencias ordenadas de manera ascendente, ¿no? Acá está arriba, por ejemplo, la menor frecuencia y en la parte inferior la frecuencia mayor. Entonces el algoritmo empezaría colocando las frecuencias en este orden ascendente y de acá se hace la suma de las frecuencias menores, que son 2 y 3, y luego se escribe el resto de frecuencias. Luego se vuelve a ordenar este resultado, queda de esta manera, 5, 7, 8 y 12. Y acá la pregunta sería si es que ya tenemos exactamente dos frecuencias. Como la respuesta es no, porque todavía hasta acá tendríamos 4. Nuevamente se toman las frecuencias menores, que sería 5,7, y se deja el resto de frecuencias. Se vuelve a ordenar y ahora va a quedar de esta manera, ¿no? 8, 12, 12. Como todavía tenemos 3 frecuencias, se vuelve a tomar las frecuencias menores, se suman y se vuelve a ordenar. Y acá quedan 12 y 20. Y acá la pregunta sería si hay dos frecuencias. La respuesta es sí. Entonces termina el procedimiento. Ya queda al final solamente dos frecuencias. Estas dos frecuencias son el punto de partida para empezar a construir el árbol binario. Entonces tendríamos por acá la raíz y desde ahí sacamos dos aristas y se pone las frecuencias como valores de las hojas que serían 12 y 20 y de acá se hace como una especie de proceso inverso. Es decir, a partir de las últimas frecuencias se va a ir retrocediendo para poder construir el árbol. Y resulta, por ejemplo, que 20 es igual a 8 más 12. Entonces, a partir de 20 se sacan dos aristas más, de tal manera que 20 que correspondía a este vértice es la suma de 8 con 12. Pero ya hemos llegado acá a este paso, a este penúltimo paso, ¿no? Donde están las frecuencias 8, 12 y nuevamente 12 por acá. ¿Okay? Ahora, para retroceder un nivel más, 12, por ejemplo, resultó de sumar 5,7. Entonces, a partir de este vértice, se le agrega dos aristas más y luego se le pone los pesos, 12 que resultó de sumar 5,7, ahí está 5,7. Entonces ya llegamos a este segundo nivel, ¿no? ¿Dónde están los pesos 5, 7, 8 y 12? Y luego para llevar al primer nivel, según esta sucesión 5, por ejemplo, resultó de sumar 2,3. Entonces se va a 5 y se pone ahí finalmente dos aristas más que corresponden a estas aristas con pesos 5, 2 y 3, ¿no?
acá estaría el vértice 5 y acá ponemos las sumas que representan los pesos 2 y 3. Ahora ya estamos acá en el punto de partida con las frecuencias 2, 3, 7, 8 y 12. Y a partir de ahí ya vamos poniendo los caracteres. Por ejemplo, acá quedó el peso o la frecuencia de 12 y eso corresponde al carácter tanto por ciento, ¿no? Por acá va a quedar el carácter o el peso 8 o el valor de la hoja 8 que corresponde al carácter, el signo dólar. Y así se localizan cada uno de los caracteres como si fueran eh, los vértices terminales o las hojas del árbol. Acá tenemos tanto por ciento, dólar, el signo de admiración, arroba, y por acá está el carácter almohadilla. Entonces, esto ya viene a ser el árbol binario y luego se le asigna una codificación a cada una de las aristas, pero siempre es de esta manera, ¿no? Las aristas que tengan la misma característica, podemos interpretarla como una pendiente positiva, se le asigna, por ejemplo, el bit 1 y las que tienen el otro tipo de pendiente, una pendiente negativa más bien, se le codifica con el bit 0. Y desde acá, haciendo un recorrido desde la raíz, por ejemplo, para esta aplicación, el símbolo tanto por ciento se le puede asignar con un solo bit, desde la raíz sería el bit 1. Luego tenemos por acá tanto por ciento, haciendo un recorrido desde la raíz, le correspondería esta sucesión de bit 0, 1. De igual manera por acá al signo admiración, desde la raíz le va a corresponder, por ejemplo, esta cadena de bit 0, 0, 1, 1, y acá ya la cantidad de bit va aumentando, ¿no? El carácter arroba también le va a corresponder 4 bits, desde la raíz sería 0, 0, 1, 0. Y luego el carácter almohadilla, desde la raíz le corresponde esta cadena de bits 0, 0, 0. Como observamos, tanto por ciento tiene una frecuencia de 12, es el carácter de mayor frecuencia, y el árbol o la aplicación del algoritmo le asigna solamente un bit, y almohadilla, o por ejemplo el carácter admiración, que tiene una menor frecuencia, tiene una frecuencia de 2, el algoritmo le asigna 4 bits. ¿Okay? Entonces, esa es la aplicación del algoritmo de Hullman. Poder hallar un código de longitud variable para codificar un conjunto de símbolos, tomando como referencia la frecuencia de repitencia en un texto. ¿Okay? Entonces, el resultado es un árbol binario que no es único, pero que es utilizado justamente para determinar esta sucesión de bits. Si este archivo, por ejemplo, tiene esta frecuencia de repetición, podríamos calcular la cantidad de bits que se van a utilizar. Esa cantidad de bits va a ser mayor que utilizando este método alternativo, ¿no? Acá la cantidad de bits serían menor que utilizar un código de longitud variable como hace. Muy bien.
¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Pueden hacerlo. Sí, profe, yo tengo una duda. Cuando estemos en el último nivel y nos toque elegir entre 1 y 0, ¿a qué carácter se le agrega, con menor frecuencia se le agrega? ¿Al de la arista 1 o al de la arista 0? Bueno, para construir el árbol, la idea es que las frecuencias que sean mayores se localicen en la parte superior del árbol. Como por ejemplo cuando llegué a este punto, ¿no? Acá tenemos dos frecuencias, 12 y 12, y por ahí 12 resultó de sumar 5,7. Entonces acá tengo dos posibilidades, que le ponga acá dos vértices, dos aristas, por ejemplo, en este lado o en este lado. Como por ahí tengo una frecuencia de 12, bueno, procuro dejar esa frecuencia ahí en la parte superior y más bien acá el árbol lo voy construyendo tomando como referencia este vértice. De acá le agrego dos aristas. Es decir, la idea de ir construyendo el árbol es que quede de tal manera que las frecuencias mayores se localicen en la parte superior del árbol y más bien las menores frecuencias se vayan ubicando en la parte inferior. Entonces, que acá, digamos, tomo este punto y le asigno dos vértices. Es decir, no está en función de si las aristas las voy colocando en la arista de valor 0 o 1, sino básicamente es el criterio de, de ir dejando las frecuencias mayores en la parte superior y luego más bien las frecuencias menores que vayan localizándose más bien en la parte inferior del árbol. Por eso es que cuando tengo acá dos vértices que tienen el mismo peso, le agrego acá a esta frecuencia dos aristas, ¿no? Con peso 5 y 7. Digamos, ese es un criterio, ¿no? Para construir el árbol. Dejar siempre las frecuencias mayores en la parte superior y más bien las frecuencias menores que queden en la parte inferior. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces, ese es uno de una de las primeras ideas que sirvió para poder comprimir los datos. Entonces, si yo comprimo un archivo que contiene estos caracteres, ese archivo que inicialmente puede ser de repente representado con algún código binario, hay que hacer esto, contabilizar las frecuencias y hallar esta codificación. Ahora, si yo debo transmitir este archivo, por lo tanto, en el receptor, cuando se va a decodificar la información para localizar los caracteres, el algoritmo que se use ahí debe conocer las características del algoritmo que sirvió para comprimir la información, ¿no? Entonces, el mismo programa que me permitió de repente comprimir los datos también tiene que tener la posibilidad de poder decodificar ese archivo, de tal manera que cada uno de estas cadenas de bits puedan llevarnos nuevamente a recuperar la información. ¿Sí? A ver, veamos algún otro ejemplo para aplicar este procedimiento. A ver, fíjense en este ejemplo, nos piden hallar un código binario óptimo para codificar este texto. Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito, ¿no? Un trabalenguas ahí. ¿Cómo podríamos aplicar el algoritmo para poder codificar cada uno de estos caracteres?
y que utilice justamente un código con la cantidad de bits necesarias para codificar cada uno de estos caracteres. Y luego responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos bits se requieren? Y luego compararlo si es que se utiliza el código ASCII, el ASCII de 8 bits. ¿Cuántos bits también serían necesarios si codificamos en ASCII? ¿Y cuántos bits se van a utilizar si es que hallamos un código óptimo? A ver, ¿cómo resolverían este ejercicio? ¿Qué harían? Hay que contar la frecuencia de cada carácter para empezar, profesor, y Ya, luego ordenarlas. hay que contabilizar efectivamente el número de veces que se repite cada carácter. A ver, eso nos llevaría, por ejemplo, a contar que la P mayúscula se repite 2 veces, la A 6 veces, B 2 veces, L 6 veces, I 4 veces. También hay que tomar en cuenta el espacio en blanco. De esa manera, entonces, obtenemos acá las frecuencias con las cuales se repiten cada uno de los caracteres. Entonces, el algoritmo dice que hay que ordenar esas frecuencias de manera ascendente. Acá están las frecuencias. Y se toman las frecuencias, las dos primeras frecuencias menores, acá están, y se repite el resto de frecuencias. Se vuelve a ordenar y acá va a quedar de esta forma. Quedaría 2, 2 y luego la suma 2 más 2, 4, 5 veces 4 y luego el resto de frecuencias. Como acá tenemos todavía un número de frecuencias que es mayor a 2, se repite el procedimiento, ordenamos y ahora vamos a tener de esta manera, ¿no? 6 veces el número 4 y luego las demás frecuencias. Todavía tenemos un número de frecuencias que es mayor a 2. Se toman las frecuencias menores, estos dos números 4, se escribe el resto, se vuelve a ordenar y quedaría de esta manera. Todavía tenemos un número de frecuencias mayor a 2, se toman las frecuencias menores y se vuelve a ordenar. De esa manera vamos repitiendo el procedimiento y llegamos a este penúltimo nivel. Acá se toman las frecuencias menores, se vuelve a ordenar, queda de esta forma. Tenemos todavía 3 frecuencias, hay que volver a aplicar el procedimiento. Se sumarían 13 con 16, se vuelve a ordenar y queda de esta manera. Y acá ya tenemos solamente 2 frecuencias y ahí termina el procedimiento, al quedarnos solamente con esas 2 frecuencias. Y a partir de ahí ya se puede empezar a construir el árbol. Es un árbol binario, le ponemos raíz y desde la raíz saldrían 2 aristas que se colocarían las 2 primeras hojas con valores 20 y 29. Una vez que tenemos ya esas 2 primeras hojas para el árbol, hay que retroceder en cada nivel e ir localizando cada una de las frecuencias de repetición hasta llegar a este punto, ¿no? Donde tengamos todas las frecuencias para poder luego colocar cada uno de los caracteres y desde ahí codificando, siguiendo la secuencia de la raíz, se puede representar cada uno de los caracteres. A ver, veamos, entonces tenemos el árbol 20, 29 y luego 29 resultó de 13 con 16 y luego 20 de 8 con 12 y el resultado es este árbol binario, ¿no? Por acá tenemos los pesos finales. A ver, acá llegamos a 20, 29, ahí están 20, 29 y luego 29, 13 con 16 y 20 queda
8,12. Entonces se va asignando las aristas de esta manera, procurando, por ejemplo, que las frecuencias mayores queden en la parte superior. En este caso, por ejemplo, vamos localizando cada uno de los símbolos y las frecuencias menores queden en la parte inferior. Y luego, según los pesos, se colocarían de esta manera los caracteres. Ahora, haciendo una codificación o un recorrido desde la raíz, por ejemplo, para este carácter V, le va a corresponder esta sucesión de bits, serían 0, 0, 0. Para C sería 0, 0, 1. Para O sería 0, 1, 0. Ahí está. Para L sería 0, 1, 1. Para A sería 1, 0, 0. Y P finalmente le va a corresponder 5 bit 1. Esta sería la secuencia de bit que se le va asignaría a cada uno de los caracteres. Entonces también se toma en cuenta el espacio en blanco, ¿no? El espacio en blanco también tiene una codificación. Ahora, hallando la cantidad total de bits, bueno, por ejemplo, para V le corresponde 3 bits, o hay que tomar en cuenta las frecuencias acá en general, ¿no? Ir multiplicando cada uno de la cantidad de bits que se aplica a cada carácter y eso se multiplica por su frecuencia. Eso nos da esta cantidad de bits, 179 bits. ¿Sí? Ahora, si es que se codifica en ASCII, extendido que se emplea 8 bits por cada carácter, entonces multiplicamos acá, en general, las frecuencias, y eso lo multiplicamos por la cantidad de bits, y nos devuelve 379 bits. Entonces acá el código o el resultado del algoritmo nos permite hallar eso, ¿no? Que para codificar cada uno de estos caracteres se van a utilizar 179 bits, utilizando ese código que utiliza diferentes longitudes para cada carácter, mientras que el ASCII utiliza 200 bits más, ¿no? 379 bits. Entonces hay un ahorro acá. Si este archivo se va a almacenar en una memoria utilizando esa cantidad de bits, solamente esa memoria va a almacenar 179, pero si se utiliza ASCII, el archivo va a tener que contener esta cantidad de bits. ¿Okay? Muy bien, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? Profe, Ah, ahí por lo que veo, comienza con 0 y luego termina con 1. Y en Bueno, el primer gráfico comienza con 1 y termina con 0. claro, digamos ¿Eso es que irrelevante o...? acá se está codificando de esta manera. Ahora más bien la pregunta sería, ¿qué bit suelen utilizarse más para poder representar datos? ¿Se usan los ceros o se utilizan los unos? ¿No? Bueno, digamos que acá hay libertad para poder así codificar las aristas. Se puede codificar de esta manera, ¿no? Desde la raíz, cuando se construye el árbol, se puede codificar así las aristas, pero también se podría codificar de esta forma, ¿no? En realidad, no hay, digamos, una limitación o una especificación de cómo asignar esta codificación para las aristas, si usamos así o de esta forma. Va bien, la respuesta estaría por ver en la práctica qué se emplea, qué bits se emplean más para representar datos. ¿Se usan los ceros o se usan los unos? Los unos, profesor. ¿Por qué razón se usan los unos?
A ver, y de alguna manera eso nos lleva a de repente retroceder un poco más. En la práctica, los bits que usamos, que son unos y ceros, que lo vemos así como, digamos, unidades de datos, corresponden o se guardan, por ejemplo, en una memoria como cargas eléctricas, que representan al final un potencial, una tensión. Y eso está en función de la tecnología a usar. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama de esta manera TTL, donde el bit 1 le corresponde un nivel de voltaje que está en este rango, ¿no? Desde 2.4 voltios hasta 5 voltios. Entonces, en una memoria basada en tecnología TTL, un 1 corresponde a un voltaje que está en este rango, que podría ser 2.4, podría ser 3 voltios, podría ser 4 voltios, 4.5 o 5 voltios. Entonces, el 1 en realidad es identificado cuando está en este rango de tensión, de 2.4 a 5 voltios. Y el 0 también le corresponde a una tensión, un potencial, que va desde 0 hasta aproximadamente 0.8 voltios. Eso nos representa un 0, cualquier nivel de voltaje que esté en este rango. Entonces los llamados sistemas digitales o las memorias digitales identifican o decodifican las tensiones que estén guardados, por ejemplo, en una memoria. Si es que hay un valor en este rango, eso simplemente es un 0. Si hay un valor en este rango, es simplemente es un 1. Entonces de acá, digamos, el que requiere menor potencial es el 0, ¿no? Menor potencial es el 0. Entonces, el 0 es uno de los bits más utilizados para varios escenarios. Por ejemplo, en una computadora, los bloques de memoria que utiliza esta computadora suelen ser controlados muchas veces con el estado 0. Por ejemplo, si una memoria en una entrada de control recibe un 0, esa memoria está habilitada para poder ser leída, leer los datos que guarda, o también puede estar habilitada para escribir información. Entonces, suele ser más utilizado el bit 0 para controlar hardware, para poder habilitar o deshabilitar ese dispositivo y hacer alguna operación con él. De igual manera, en el caso de los microprocesadores, a veces cuando por alguna razón la computadora entra en un estado que no responde ninguna orden, ninguna combinación de teclas, movemos el mouse y tenemos una pantalla fija, es como si el procesador se hubiera quedado haciendo un lazo infinito, no sale de ese lazo. ¿Y qué hacemos para poder sacarlo de ahí? Lo reiniciamos, le aplicamos una señal, activamos una combinación de entradas por ahí para aplicarle un reset y con eso conseguimos que el procesador se reinicie. El valor equivalente a ese reset es aplicarle un nivel bajo, un 0, ¿no? Para poder reiniciarlo. Entonces, el bit 0 en cuestiones de codificación y de reiniciar sistemas o habilitar también sistemas como las memorias, el bit más usado es el 0, ¿no? ¿Okay? Pero no hay una regla específica que nos indique que codifiquemos el algoritmo de esta manera o de esta. En realidad puede hacerse de las dos formas. Y ahí de repente podríamos utilizar esta cuestión práctica, ¿no? De que el bit más usado en la práctica es este, ¿no?
el bit 0, tanto para poder representar datos, codificar o para poder realizar un control del hardware. Controlar, por ejemplo, que las memorias estén listas para hacer una operación de lectura, una operación de escritura, o cuando de repente el microprocesador no reconozca ninguna instrucción porque está en un proceso de hacer un lazo infinito, lo saquemos de ese estado, lo reiniciemos, también sale de ese estado cuando se le aplica un estado cero en una entrada justamente que cumple esa función que es la entrada de reset. Y esto, bueno, ahora es menos frecuente, ¿no? Con los últimos sistemas operativos, pero hace algunos años a veces era común que el computador se quedara en ese estado, se le llamaba estado colgado, ¿no? Que no respondía a ninguna orden. Y los computadores tenían una entrada especial, una entrada que cuando se presionaba, el computador se reiniciaba. O haciendo alguna combinación de teclas también se conseguía un reinicio. Pero ahora ya los sistemas operativos, digamos que han mejorado, hay menos errores y ya no es frecuente que el computador entre ese estado, ¿no? Que se quede colgado cuando entre un lazo infinito, ¿no? Ya eso casi ya no ocurre. Pero eso era común antes y había una entrada especial para sacarlo de ese estado. Y ese estado consistía en aplicarle un bit cero, un estado cero o una entrada particular que era la entrada llamada de reset del microprocesador. ¿Sí? Bueno, ese era un comentario con respecto a cómo codificamos. En realidad es libre, ¿no? Puede ser de esta manera o también puede ser así. Profesor, entonces, disculpe, si es libre, ¿habría que transmitir esa información a quien lo vaya a descodificar? Claro, digamos que cuando eh, se construye el árbol y se asigne esta sucesión de bits, ese procedimiento, o cuando ya lo llevas a un lenguaje de programación, habría que especificar, ¿no? Que el bit 0 va a ser asignado para aristas, digamos, que tengan esta pendiente positiva, ¿no? Y el bit 1 para la arista que esté en el otro lado. Ya eso sería, digamos, como complemento al hacer la codificación. Muy bien, ¿alguna otra Entendido, consulta? profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profesor, una pregunta. Como iba explicando del 0 y el 1 tiene que pasarlo para el que va a codificar, el que va a codificar. Igual sería para los caracteres de una frecuencia que están en una sola rama, como el carácter TI y el BP, podrían cambiar de bits. A ver, al final, por ejemplo, para llegar a estos caracteres, por ejemplo, a P se sigue esta sucesión, para B esta sucesión. Cuando tenemos caracteres de repente que tienen la misma longitud o la misma frecuencia, hay la posibilidad de repente de poner acá P y por acá B, ¿no? Pero al final la cantidad de bits es la misma. El árbol nos garantiza de que desde la raíz dos caracteres cualquiera siempre van a tener diferentes sucesiones y una sucesión no va a estar contenida dentro de otra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tres ceros y no hay ninguna otra sucesión que inicie con tres ceros. De igual manera acá, ¿no? Ninguna sucesión que inicie con 001 o de repente con 010, ni tampoco con 011 y así, ¿no? Ninguna sucesión está contenida dentro de otra, ¿no? Entonces, el árbol, digamos que garantiza eso. Y más bien, ahora cuando se construya, bueno, no hay, digamos, un árbol único, ¿no? Pueden haber varias combinaciones para obtener el árbol binario. Porque pueden haber caracteres que tengan la misma frecuencia, ¿no? Podrían localizar, por lo tanto, en el mismo nivel.
Entonces, en realidad lo que interesa es hallar sucesiones de bits que sean de menor longitud posible, ¿no? Para representar los caracteres. Pero digamos, como reglas prácticas, procurar de que los caracteres que tienen mayor frecuencia se localicen en la parte superior cerca a la raíz, y más bien los que tienen menor frecuencia que vayan quedando en la parte inferior. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? Ok, profesor. Y en el ASCII, de la respuesta del ASCII extendido, ¿de dónde venía el 49? A ver, para hallar la representación del ASCII, ¿qué hacemos acá? Habría que tomar en cuenta las frecuencias en general, porque como cada carácter va a utilizar siempre 8 bits, ¿no? Cada carácter va a utilizar 8 bits, tendríamos que sumar todas las frecuencias. Ahora vamos a ver si da exactamente 49 sumando todas las frecuencias. Pero Profesor, entonces, se hace eso, ¿no? Se suman todas las frecuencias. A ver, acá tendríamos que sumar esto, ¿no? 8, 10, 16, 20, 24, 30, 37, 41, 45, 47, 49. Entonces se suman todas las frecuencias que nos da 49 y como cada carácter va a utilizar 8 bits, sería 49 por 8, ¿no? Y eso da esta cantidad de bits. Porque por cada carácter siempre se usan 8 bits. Básicamente sumaríamos todas las frecuencias y lo multiplicamos por la cantidad de bits que usa y eso nos da esta cantidad de bits. pero profesor, 49 por 8 es 392. Allá tiene razón, ¿no? A ver, 8 por 9, 72, 2 va 7. Y acá esto hay que corregirlo, gracias. A ver. Debe ser así, 372 bits. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, la información que manejamos de esta manera como ceros y unos como elemento del sistema binario, en la práctica en realidad cada bit le corresponde un nivel de voltaje, un nivel de tensión. Hay varias tecnologías utilizadas para poder diseñar los dispositivos digitales que van a almacenar los datos o que van a reconocer estos estados. Bueno, esas tecnologías son estas. Ustedes pueden complementar buscando información sobre tecnologías utilizadas para poder ver cómo trabajan los dispositivos que justamente almacenan o reconocen esta sucesión de bits. Tecnologías como TTL, CMOS, MOS, IIL. Bueno, una de las primeras también fue esta SL, RTL. Estas que están en la parte inferior fueron las primeras, pero luego ya han evolucionado y ahora generalmente estas son las que se hallan en el diseño de muchos dispositivos digitales, ¿no? MOS, CMOS, TTL. Con estas tecnologías suelen fabricarse las memorias, suelen fabricarse también los microprocesadores, microcontroladores, de tal manera que pueden
reconocer esas tensiones que le corresponden a los bits ceros o unos. ¿Okay? Damos una aplicación para que ustedes apliquen el algoritmo. A ver, encuentren un código óptimo para poder representar este conjunto de palabras que utilizan este alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E. A ver, tienen 5 minutos. Tomen nota de de ese texto para luego poder pasar asistencia mientras desarrollan o aplican el algoritmo. A ver, entonces deben determinar el árbol binario, hallar las cadenas de bit y luego también calcular la cantidad total de bit. A ver, voy a pasar a asistencia.
A ver, atención a la asistencia. Alcalde, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Aliaga, Altamirano, Presente, profesor. Alvarado, Aymachoque, Presente, profesor. Barrientos, Presente, profesor. Presente. Carguas, Presente, profesor. Chipana, Chirinos, Presente, profesor. Choudhury, Presente. Clavo, Presente, profesor. Dionisio, Presente, profesor. Espinosa, García, Huerta, López. Presente, profesor López Ramos. Buenos días. Buenos días. Lucas, Presente, profesor. Martínez, Miguel. Martínez, presente, profesor. Muy bien. Miguel, Núñez, Oré. Presente, profesor Núñez. Oré, presente, profesor. Muy bien, Oré. Listo. Pantoja, Pineda, Presente, profesor. Quirós. Quiroz, presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Refulio, Presente, profesor. Rivadeneira, Robles. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rojas, Sierra, Cifuentes, Torres, Presente, profesor. Valencia, Presente, profesor. Valenzuela, Valerio, Valerio, presente, profesor. ok, Vázquez Huertas, Presente, profesor. Vázquez Lule, Presente, profesor. Bertis, Vicente, Presente, profesor. Villa, Presente, profesor. Villegas, Yauri, Presente, profesor. muy bien, Zabaleta, Presente, profesor. muy bien, Profesor, disculpe, había llamado a Rojas, pero no le había respondido. No pude, no pudo, o sea, no funcionaba. ya, tú eres Rojas. Rojas, sí, Rojas Ya. Temporales. Ok, vamos a ponerte asistencia. Profesor. Listo. ¿Alguien más que no respondió a tiempo? Profesor Núñez. A ver, uno a la vez. Chaudhuri, profesor. Choudhury. Listo, Choudhury ya tienes asistencia. A ver, ¿quién más? Núñez también, profesor. Núñez. Ok, Núñez Poma, ya tienes asistencia, Núñez. Muy jóvenes, a ver. Terminen el algoritmo y nos presentan el árbol binario y luego la codificación.
Profe, ¿yo puedo compartir? Sí, adelante. Ahorita le tomo foto, profe. Ya puedes tomar la pizarra y haz un resumen de tu solución. Profe, ¿se puede ver? Sí, sí. Lo que yo hice fue primero ordenar los caracteres con su frecuencia, ¿no? De cada uno. Ya. Luego los ordené de menor a mayor, tal que quedaría así. Y luego sumé los dos menores de manera sucesiva y ordenarlos de menor a mayor. Esto se hace de manera sucesiva, ¿no? Hasta quedar solo los dos últimos valores. Ya. Y luego los ordené en forma de un árbol, tal que en la parte de arriba están los dos mayores valores y en la parte de abajo los de menor valor. Y entonces elegí los caminos y así obtienes el código para cada uno. Para A sería 00, para B 11, para C 0, 10, D 10 y E 0, 1. Ya. Ok, has aplicado bien el algoritmo, pero te olvidaste de tomar en cuenta el espacio en blanco. El espacio en blanco es como un carácter más. Verdad, profesor, disculpe. Ya, no te preocupes, pero lo importante es que, digamos, has aplicado bien el algoritmo. ¿Cuál es tu apellido? López Ramos. Ok, López Ramos. A ver, libera la pantalla. Alguien que haya incluido el espacio en blanco y haya hecho el algoritmo. Yo, profesor, profesor. ¿me puedo presentar?
Ok, a ver, adelante. A ver, López, libera la pantalla para que lo capture otro compañero. A ver, ¿quién desea? Yo, profesor. A ver, adelante. ¿Se puede ver? Sí. Ya, aquí ha agarrado los caracteres y he establecido sus frecuencias. En el A sería 9, en el B sería 5, como se puede mostrar aquí. Y los he ordenado y he seguido el algoritmo. Después he establecido el árbol, como se puede observar. Y al final, la codificación de cada carácter es la siguiente. Que A es 10, B es 110, C es 111, D es 01, E es 000 y el espacio es 001. Ya, ok. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Valencia, profesor. Ok, Valencia. Hay una frecuencia ahí de 9. ¿Estás seguro que hay un carácter que se contabiliza, se repite 9 veces? El A. Ya. Ok. A ver, Valencia, ¿no? Sí, profesor. A ver, para todos los demás, presten atención. Vamos a optar esta codificación para las aristas. Las pendientes que sean así positivas se van a codificar con ceros y las pendientes más bien negativas con unos. ¿Ya? Vamos a optar por esta codificación, porque de repente en una evaluación por ahí se pregunte específicamente alguna sucesión para un carácter. Entonces recuerden que vamos a codificarlo de esta manera. 0 para las aristas que tienen así pendiente positiva y 1 para las aristas que tienen pendiente negativa. ¿Ok? Para que se pueda obtener la sucesión de repente contemplada en alguna de las respuestas. Listo, Valencia, gracias. Muy bien. ¿Los demás tienen alguna consulta? Muy bien, entonces, esa es la manera de aplicar el algoritmo de Human para construir un árbol binario. ¿Ya? Un árbol binario. Muy bien, entonces, ahora les voy a dejar esta consulta de complemento para que ustedes investiguen. Ahora ustedes van a investigar acerca de las ventajas y desventajas de este algoritmo de Human para comprimir información. ¿Ya? Investigan esto en textos digitales o consultando páginas web.
Muy bien. A ver, vamos a empezar ahora un nuevo tema que también está relacionado con una serie de dispositivos que trabajan justamente realizando operaciones lógicas, donde los datos que reciben son ceros y unos. El álgebra de Boole viene a ser considerada como la base matemática de los sistemas digitales. Entonces, en este capítulo vamos a ver los dispositivos digitales que trabajan llevando a cabo operaciones lógicas, así como también la manera de representar una expresión basada en álgebra de Boole, cómo se puede reducir, si es necesario, esa función utilizando una serie de relaciones o utilizando algún método de repente más rápido como es el álgebra de Boole. Actualmente las técnicas digitales son las que se utilizan generalmente en todas las áreas de la tecnología. En muchos ámbitos encontramos los dispositivos digitales. De alguna manera, por las ventajas que representan, las facilidades de su uso con respecto a los dispositivos llamados analógicos. Por ejemplo, todos hoy en día disponemos de un celular. Muchas personas, la mayoría de las personas cuentan con un celular de diferente tecnología. De igual manera, por ahí tenemos las tablets que también nos brindan una opción para poder llevar a cabo una conexión a internet. También algunas tienen la función de hacer llamadas telefónicas. Las computadoras digitales con sus diferentes presentaciones, laptop, computadoras de escritorio, computadoras grandes, o también la televisión digital. Cada uno de estos dispositivos que he mencionado justamente pueden tener información almacenada de manera digital, hacen operaciones con los datos que tienen almacenados y esas operaciones básicamente son operaciones lógicas. Cualquier operación aritmética se puede completar llevando a cabo una serie de operaciones lógicas. Tienen entonces una memoria que contiene datos guardados donde pueden ser decodificados esos datos. También se pueden enviar de un lugar a otro y la información puede viajar representada como unos y ceros utilizando algún método de modulación. Entonces, esto de alguna manera por la rama de la informática, pero también en la parte médica, muchos equipos que le dan al médico alguna información del estado de un órgano, también utilizan técnicas digitales, ya sea para poder almacenar una imagen o de repente para poder procesar esa imagen. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma o una ecografía de repente para ver el estado de los riñones. Los médicos ahí utilizan unos electrodos que son los que de alguna manera pueden captar una señal eléctrica que emite ese órgano y esta señal eléctrica luego se puede llevar a una señal o el estado de este órgano, su funcionamiento se puede mediante un transductor convertir a una señal eléctrica que es una señal de tipo analógico, pero luego utilizando técnicas digitales se puede llevar a una señal digital, se puede digitalizar esa señal eléctrica. Y una vez que está digitalizada ya se puede procesar esa información y se puede convertir en una imagen o de repente en una señal que puede ser observada por un especialista. Entonces, las técnicas digitales ahora son aplicadas en el diseño de equipos médicos,
equipos de comunicaciones, dispositivos de comunicaciones como los celulares o dispositivos informáticos como las computadoras, las tablets, y también en la televisión digital, ¿no? Ahora, muchas gentes que viven en capitales de departamento pueden disfrutar de la televisión digital, que nos da más opciones que la televisión analógica que hay en el espacio libre, ¿no? Porque ya con los sistemas de transmisión de televisión digital se puede tener acceso a video en tiempo real o a seleccionar la película que de repente queremos visualizar o el programa que nos interesa. Fíjense, todo esto ha llevado a la evolución del álgebra de Boole. Primero, a inventar dispositivos que puedan reconocer solamente dos valores posibles, ¿no? Un 0 o un 1. Luego, buscar la manera de que estos estados de repente ocupen algunos niveles de voltaje. Una vez que se conoció las relaciones de Boole, donde se podían manipular expresiones lógicas como si fueran expresiones algebraicas, y luego se empezaron a relacionar con dispositivos físicos, ya vino toda una revolución en los dispositivos y en las técnicas digitales. Entonces, actualmente, las técnicas utilizadas para representar información, hacer operaciones basados en tecnología digital, ya es utilizado en todos los ámbitos de la tecnología, muchas aplicaciones por las ventajas que representan trabajar con solamente dos valores, dos estados. Entonces, el álgebra de Boole permitió este desarrollo, ¿no? Esta explosión de llevarlo a muchas tecnologías, muchos ámbitos de desarrollo. Entonces, en este capítulo vamos a ver justamente las bases del álgebra de Boole. Vamos a revisar los postulados de Boole. Vamos a interpretar también algunas soluciones para desarrollar algunos sistemas que basados en esta teoría nos pueden resolver una serie de problemas. A ver, entonces empezamos con el álgebra de Boole, que viene a ser una parte de las matemáticas, pero que funciona como un sistema cerrado. Es decir, se puede aplicar a cierto tipo de variables solamente. Entonces, el álgebra de Boole es un sistema matemático cerrado que contiene una serie de elementos. Contiene, por ejemplo, un conjunto que vamos a llamarle el conjunto B, que es un conjunto de variables binarias. También el álgebra de Boole, desde que de alguna manera se logró estructurar, describe dos elementos llamados así 0 y 1, y luego estos operadores lógicos, el operador lógico AND, OR y el operador NOT, de tal manera que estos elementos van a cumplir una serie de relaciones. Entonces, el álgebra de Boole es una base matemática que va a estar formada por estos elementos que hemos mencionado. Un conjunto de variables, dos elementos llamados el elemento 0, el elemento 1, operadores lógicos como estos, representados así con estos símbolos, donde los elementos de este conjunto llevan a cabo operaciones lógicas justamente con estos operadores, y como resultado también nos pueden devolver solamente un elemento 0 o un elemento 1. Entonces el álgebra de Boole es solamente para este conjunto de variables, el conjunto B, que puede contener una serie de elementos tales como estos, pero donde cada uno de ellos puede tomar solamente dos valores representados
de alguna manera, ¿no? Los valores del conjunto B se pueden designar como 0, 1, que también se le llama estados lógicos. Donde en la práctica tienen asignado un potencial. Pero también se les puede relacionar de esta manera como el estado L o el estado H. O de repente con estados de algunos dispositivos, como puede estar de repente un dispositivo activado como un conmutador, un interruptor, puede estar cerrado o puede estar abierto. En general, entonces, el conjunto B contiene variables que solamente pueden tomar dos valores posibles. ¿Okay? Pero además, esta parte de las matemáticas, esta estructura cerrada, debe cumplir 4 postulados. A ver, estas operaciones lógicas, denominadas, por ejemplo, la operación AND o suma lógica, la operación que tiene este símbolo, la operación OR o suma lógica, deben satisfacer cada uno de estos postulados. A ver, estas operaciones lógicas son conmutativas, ¿no? Esto nos dice el primer postulado. No interesa el orden en que se lleve a cabo la operación lógica, el resultado va a ser el mismo. Acá tenemos para la operación OR y acá para la operación AND. Es decir, estas operaciones son conmutativas. De igual manera, el postulado 2 menciona que en esta estructura hay dos elementos llamados el elemento 0 y el elemento 1, de tal manera que se satisface esto. La operación OR de cualquier variable del conjunto B con el elemento 0 siempre nos devuelve la misma variable. O si aplicamos el producto con el elemento 1 de cualquier variable, también nos devuelve la misma variable. Entonces, en esta estructura se define la existencia de estos dos elementos llamados 0 y 1. El postulado número 3 es acerca de la propiedad distributiva que cumplen estos operadores. Se puede aplicar la propiedad distributiva del operador producto sobre el operador suma, pero también del operador suma sobre el operador producto. Es decir, esta relación que vemos acá es igual a aplicar el operador suma de esta manera. Z OR X punto Z OR Y. Este es el postulado número 3, que tiene que ver con la propiedad distributiva. Y luego el postulado número 4, que nos dice que cualquier variable de este conjunto tiene o existe otra variable que se denomina el complemento. Por ejemplo, si tomamos la variable X, hay otra variable que se le llama el complemento de X, de tal manera que se cumple esta relación. Cualquier variable en OR con su complemento es igual al elemento 1 y cualquier variable en producto con su complemento, eso nos devuelve el elemento 0. Entonces, esta estructura llamada álgebra de Boole que contiene estos 6 elementos, satisface estos cuatro postulados. Los operadores lógicos son conmutativos, existen los elementos 0 y 1, los operadores lógicos también son distributivos, y por último que cada elemento del conjunto B tiene otro elemento que se llama el complemento de esa variable, donde se satisfacen estas relaciones. Entonces, toda álgebra booleana cumple estos 4 postulados. Estos 4 postulados son la base o, de alguna manera,
nos definen completamente qué es un álgebra de Boole. ¿Okay? Entonces, George Boole fue el que sentó las bases para esta estructura. Fue una persona autodidacta que trabajó como ayudante de una imprenta y por lo tanto él tenía la única posibilidad de leer la información que le llegaba, ¿no? Para poder formar los libros. Él leía toda esa información y fue concibiendo estas ideas y luego llega a publicar una obra llamada La Ley del Pensamiento, donde muestra un procedimiento para poder manipular expresiones lógicas representadas así mediante variables que se podían justamente manipular como si fueran expresiones algebraicas. Luego demostró y desarrolló una serie de relaciones que han servido luego de base para todo lo que tiene que ver con el desarrollo digital, ¿no? Basado en el álgebra de Boole. Muy bien, entonces, este postulado, sobre todo el número 3, no lo cumplen, por ejemplo, la matemática clásica, ¿no? Esto no es cierto en matemática clásica, pero en álgebra de Boole sí, porque estas variables pueden tomar solamente dos valores posibles y por lo tanto cumplen esta condición. Muy bien, entonces en esta estructura las operaciones lógicas que se llevan a cabo vienen a ser estas. La operación OR, que significa suma lógica, la operación AND, que significa producto lógico, y la operación NOT, que significa complemento. Estas operaciones se denominan también como operaciones básicas y cualquier dispositivo digital sencillo o complejo puede completar un proceso realizando combinaciones de estas operaciones lógicas. La computadora que usamos, que es una computadora digital, es una computadora booleana, ¿no? También se le denomina así, porque cualquier operación que le indiquemos, cualquier operación aritmética, al final lo traduce a una combinación de operaciones lógicas. Si hacemos un programa que de repente nos determine algunas operaciones con datos que le vamos a ingresar, puede ser un producto, divisiones, diferencias, potencias, al final todo eso se lleva a cabo, se completa utilizando diferentes combinaciones de operaciones lógicas. Eso es todo lo que realiza una computadora booleana, una computadora digital. Solamente estas operaciones. Pero hay otro tipo de lógica que usan otros dispositivos como la lógica difusa, donde ya no hay solamente dos elementos, sino también hay valores intermedios. ¿Okay? Pero ese tema justamente se relaciona o se basa con variables que van a utilizar solamente dos valores posibles. A ver, entonces la suma lógica que tiene este símbolo, que se le llama el símbolo OR o el operador OR, se va a definir de esta manera, ¿no? F viene a ser una función lógica que depende de las variables A y B. Y F va a ser igual al OR de A y B, o la suma lógica de A con B. Esta función va a ser igual a 0, solamente en este caso, cuando cada una de las variables sea 0. Y será igual a 1 en cualquier otro caso, para cualquier otra combinación. Es decir, el OR de 1 con 1 es 1, el OR de 1 con 0 también es 1. Solamente será 0 en este caso. El producto lógico lo definimos acá también a través de esta función F que depende de las variables A y B y va a ser igual
al producto de A con B. A ver, en este caso, esta función será 1 solamente cuando cada una de las variables es igual a 1. Para cualquier otra combinación o cualquier otro caso va a ser igual a 0. Y por último, la operación complemento, ¿no? Que tiene este símbolo, un apóstrofe, o también puede ser utilizada algunas veces de esta manera, ¿no? Con una barra. Esta función será igual a 0 cuando la variable tome el valor de 1, la variable A, y será 1 cuando la variable A sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos acá variables lógicas. Una variable lógica que puede ser cualquier cosa que puede tomar solamente dos valores posibles. Puede ser 0 o puede ser 1. Y luego tenemos las funciones lógicas o una función lógica. Una función lógica que también es una especie de variable lógica, porque puede tener o puede tomar el valor de 0 o el valor de 1. Pero las funciones lógicas dependen de variables lógicas. Dependen de variables lógicas y también dependen de variables. Perdón, de variables y operaciones lógicas. Por ejemplo, esta función va a tener como dominio las variables ABC. Y las variables se pueden relacionar con operaciones lógicas, tales como esta, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la función f, que depende de este dominio, y también puede al final tener o tomar en general, para una combinación dada, el valor de 0, o puede tomar el valor de 1. Entonces, a partir de estas operaciones lógicas, luego se pueden llevar a cabo o hallar expresiones lógicas que pueden ser representadas por alguna función. Y luego vamos a ver dispositivos que se utilizan para poder representar cada una de estas funciones. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, acá mi vecino está destruyendo su casa. Muy bien, entonces, ese es el concepto de una variable lógica, el concepto de una función lógica, y también hemos recordado la definición de las funciones lógicas básicas, porque el álgebra de Boole estudia este tipo de variables donde muchas veces interesa hallar alguna función que nos permita resolver algún problema. ¿Okay? A ver, acá tenemos algunas aplicaciones para poder responderlas con estos primeros conceptos. Por ejemplo, si tomamos un conjunto de 4 variables, para 4 variables, ¿cuántas combinaciones pueden tomar estas variables? A ver, si yo tengo 4 variables lógicas, ¿cuántas combinaciones podría determinar para estas 4 variables? Entonces pueden decir, ¿no? Que sean las variables, por ejemplo, ABCD.
Una combinación es esta, que todas las variables tomen el valor de 0. O podría darse esta otra combinación, que alguna de ellas sea 1, tal como la variable d. Y así, ¿no? Cada una de estas vienen a ser combinaciones. En este caso, que la variable d sea 0 y las demás 1. O de repente que todas las variables sean 1. Todo esto vienen a ser simplemente combinaciones. Combinaciones de las variables que pueden tenerse ordenadas en una tabla de verdad. Entonces, para 4 variables, como ya se dieron cuenta, el número de combinaciones sería esto. Dos a la cuarta. En total, 16 combinaciones, porque cada una puede tomar solamente 2 valores posibles. Entonces, para 5 variables será 2 a la quinta, 32. A ver, disculpe la interrupción, pero tuve una interrupción. Ok, a ver, en general entonces, para 5 variables lógicas habrán 32, 64. Para 7 variables, ¿cuántas habrán? ¿Cuántas combinaciones? Para 7 variables, ¿cuántas combinaciones habrán? 128. 128, ¿no es cierto? Es decir, 2 a la 7. En general, para n variables, obviamente variables lógicas, no habría que poner acá, para n variables lógicas, el número de combinaciones sería de 2 a la n. ¿Ok? 2 a la n combinaciones. Listo. Entonces ya hemos resuelto la primera pregunta, ¿no? El número de combinaciones para diferentes variables lógicas. Ahora viene la pregunta número 2. Por ejemplo, para 4 variables lógicas sabemos que hay 2 a la cuarta, 16 combinaciones. ¿Cuántas funciones lógicas habrán para 4 variables? ¿Cuántas funciones podríamos encontrar para 4 variables lógicas? ¿Se podría hallar eso? A ver, entonces,
dejamos planteada esa pregunta para el día de mañana. Si tomamos como base 4 variables lógicas, ¿cuántas funciones podrían existir? ¿Cuántas funciones lógicas? ¿Ok? A ver, investiguen por ahí. Entonces ya tienen 2 preguntas planteadas. Primero con respecto al algoritmo de Human, determinar las desventajas y ventajas. Y luego, en este tema del álgebra de Boole, si tomamos 4 variables lógicas, ¿cuántas funciones podríamos determinar? ¿Cuántas funciones lógicas? ¿Ok? Eso para el día de mañana. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta final? A ver, entonces mañana les voy a presentar los puntos que obtuvieron en la práctica número 2. Ya he revisado su trabajo y lo que me falta es ingresar solamente ya las notas de la segunda PC al sistema. Hay muy buenos trabajos, hay muchos que conocen un lenguaje de programación, han ejecutado su programa y han mostrado resultados y está muy bien, los felicito. Entonces ya he revisado los trabajos, una nota grupal, ¿ok? Y mañana entonces les presento los puntos que obtuvieron en la evaluación síncrona y la revisión de los trabajos que presentaron para la PC2 también están ya ahí en el Drive. Ustedes pueden revisar los puntos que han obtenido. Muy bien, ¿tienen algún comentario final? ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces, dime. O sea, ya estás pensando en la PC3, ya quieres acabar el curso. Ok. A ver, vendría desde árboles binarios, código de Human, álgebra de Boole y posiblemente hasta estructuras discretas. Árboles, álgebra de Boole y estructuras. Sí, hasta estructuras discretas. Esa sería la práctica 3. Y para la práctica 4 ya viene máquina de estado finito, codificación y algún tema más por ahí. Entonces ahora te concentras en álgebra de Boole y en estructuras discretas. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Comentario? Muy bien, jóvenes. Entonces ha sido un gusto haber retornado nuevamente nuestras clases. Hay que seguirnos cuidando todos y espero reencontrarnos el día de mañana. Así que les deseo que sigan adelante, cuídense y hasta luego, jóvenes. Gracias,